Estaba parada frente a la puerta de Valeria con 3 maletas pesadas arrastrándome hacia el suelo, mis manos temblando mientras sostenía el timbre sin atreverme a presionarlo. El sol de Sevilla me quemaba la nuca, pero el fuego que sentía por dentro era 1000 veces más intenso. Las ventanas de su casa estaban abiertas y podía escuchar música suave saliendo del interior. Música que reconocí inmediatamente porque era la misma que Rodrigo ponía cuando me decía que me amaba. La misma que ahora sabía que ponía para ella. En mi bolso llevaba 15 fotos impresas a color, cada una más explícita que la anterior. Mi marido de 10 años con mi vecina, en mi cama matrimonial, haciendo cosas que conmigo ya no hacía desde hace meses. La imagen que más me obsesionaba era la última, Valeria encima de él, con esa sonrisa de satisfacción que yo creía que era solo mía, y Rodrigo mirándola como si fuera lo más hermoso del mundo. Como antes me miraba a mí, respiré profundo una vez más, sabiendo que cuando tocara ese timbre nada volvería a ser igual. Pablo estaba en casa. Lo había visto llegar hace 10 minutos. Era perfecto. Y te debes estar preguntando cómo llegué hasta aquí, ¿verdad? Soy Beatriz Hernández, tengo 35 años, soy ejecutiva de marketing en una multinacional, casada con Rodrigo desde hace 10 años, viviendo en una casa preciosa en San Pablo. Nuestra casa tiene ese encanto andaluz que enamora a cualquiera. Patio con azulejos, fuente en el centro, geranios rojos colgando de las rejas. La casa perfecta para la vida perfecta que pensaba que tenía. Valeria y Pablo viven exactamente enfrente. Él es agente inmobiliario, exitoso, siempre bien vestido. Ella no trabaja, se dedica a ser la esposa perfecta, rubia, elegante, siempre impecable. La envidiaba, si soy honesta. Llevamos siendo vecinos 4 años, cenas ocasionales, charlas en la calle, esa amistad superficial pero cómoda que tienes con gente que vive cerca. Nunca sospeché que ella estaba planeando destruir mi matrimonio. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir todas estas historias que necesitan ser contadas, porque lo que me pasó puede pasarle a cualquiera. Todo comenzó el martes por la noche. Rodrigo había salido supuestamente con compañeros del trabajo. Una cena de empresa, me dijo. Volvería tarde, no me esperara despierta. Yo estaba terminando una presentación importante en mi ordenador cuando llegó un mensaje de WhatsApp. Era de mi hermana Mercedes, pero el mensaje era extraño. ¿Rodrigo está contigo? Le respondí que no, que estaba en una cena de trabajo. Mercedes tardó 5 minutos en contestar. 5 minutos que ahora sé que estuvo debatiendo si decirme la verdad o no. Bea, necesito enseñarte algo. Voy para allá. Mi hermana vive a 20 minutos en coche. En esos 20 minutos, mi mundo se preparó para colapsar sin que yo lo supiera. Mercedes llegó con la cara descompuesta. En sus manos llevaba su teléfono móvil. Estaba cenando con unos amigos en el Hotel Alfaro cuando los vi entrar. He grabado un vídeo. No sabía si enseñártelo, pero me enseñó la pantalla. Rodrigo entrando de la mano con una mujer rubia, una mujer que reconocí inmediatamente. Valeria. Hay más, susurró Mercedes. Y me pasó el teléfono. Había 5 fotos más. Rodrigo y Valeria besándose en el ascensor, entrando en una habitación. La puerta cerrándose detrás de ellos. Sentí como si alguien me hubiera arrancado el aire de los pulmones. 10 años de matrimonio. 10 años creyendo que era la única mujer en su vida, y ahí estaba la prueba de que era una ingenua. ¿Desde cuándo? Fue lo único que pude articular. Mercedes negó con la cabeza, no hacía falta que terminara la frase. Si estaban en un hotel, si se besaban con esa familiaridad, si ella le permitía que la tomara de la mano en público, esto no era algo de una noche. Mercedes se quedó conmigo esa noche. Cuando Rodrigo llegó a las 2 de la madrugada, yo estaba despierta en el sofá con las fotos impresas sobre la mesa de centro. «Hola, cariño», me dijo, como si nada. «¿Por qué estás despierta?» Tenía la camisa ligeramente arrugada, un rastro de perfume que no era el mío, y esa cara de culpabilidad que ahora reconocía perfectamente. Le enseñé las fotos sin decir una palabra. Vi cómo su cara cambiaba de la sorpresa al pánico, del pánico a la desesperación. Bea, ¿puedo explicarlo? No es lo que parece.
Ah, ¿no? Mi voz sonaba extrañamente calmada. ¿Entonces qué parece, Rodrigo? Porque a mí me parece que estás follando con nuestra vecina mientras me dices que tienes cenas de trabajo. Esa noche dormí en el cuarto de invitados. Rodrigo intentó explicarse, pero yo no quería oír sus mentiras. Solo tenía una pregunta que me quemaba por dentro. ¿Cuánto más sabía que no sabía? Al día siguiente, Rodrigo se fue a trabajar como si nada hubiera pasado. Me besó en la mejilla y me dijo: «Hablaremos esta noche, ¿vale?», como si fuera algo que se pudiera arreglar con una conversación. Yo pedí el día libre. No podía concentrarme en el trabajo sabiendo que mi vida era una mentira. Mercedes vino a acompañarme y juntas decidimos investigar. Necesitaba saber toda la verdad. Lo primero que hicimos fue revisar nuestras cuentas bancarias. Rodrigo y yo teníamos cuentas separadas y una común para los gastos de la casa. Encontré 3 cargos extraños en los últimos 2 meses, 2 cenas en restaurantes caros de Sevilla en días que él me dijo que trabajaba hasta tarde, y una compra en una joyería por 300 euros. Una joyería donde yo nunca había recibido nada. «¿Y si vamos a la joyería?», sugirió Mercedes. Era una idea arriesgada, pero necesitaba saber qué había comprado y para quién. La joyería estaba en el centro de Sevilla. El dependiente recordaba perfectamente a Rodrigo. Ah, sí, el señor que compró la pulsera de oro para su esposa. Muy romántico él. ¿Podría describirme la pulsera?, pregunté, fingiendo ser su esposa. El hombre me describió una pulsera que nunca había visto, que nunca había recibido. Rodrigo le había comprado joyas a Valeria con nuestro dinero. Salimos de la joyería y Mercedes me abrazó mientras yo lloraba en plena calle, pero las lágrimas duraron poco, muy poco, porque estaba empezando a sentir algo mucho más poderoso que la tristeza, rabia. «Vamos a casa», le dije a Mercedes. «Tengo que revisar el ordenador de Rodrigo». Mi hermana me miró preocupada. «Bea, ¿estás segura de que quieres saber más?». «Necesito saber todo», respondí. Y era verdad. Prefería una verdad dolorosa que vivir en una mentira cómoda. Ya no podía fingir que no sabía. Ya no podía cerrar los ojos. En casa encendí el ordenador de Rodrigo. Su contraseña era nuestra fecha de aniversario. Qué irónico. Entré en su email y encontré una carpeta que se llamaba Trabajo Extra. La abrí. No era trabajo. Eran meses de emails con Valeria. Meses de te echo de menos. No puedo dejar de pensar en ti. Pablo se va de viaje el viernes. Meses de planificar encuentros mientras yo trabajaba. Pero lo peor no eran los emails. Lo peor eran las fotos que se habían enviado. Fotos íntimas. Fotos obscenas. Fotos de Valeria en ropa interior que reconocí porque se la había visto puesta cuando venía a tomar café a casa. Y luego encontré la carpeta que me destrozó completamente. Se llamaba Nuestros Momentos y contenía fotos de ellos dos, en mi cama, en mi casa. Mientras yo trabajaba, ellos follaban en mi cama matrimonial. Mercedes tuvo que sostenerme porque sentí que me desmayaba. Era demasiado. No solo me engañaba, sino que lo hacía en mi propia casa, en mi propia cama, con mi propia vecina. ¿Sabéis lo que pasó después? Esa noche esperé a Rodrigo con las fotos impresas sobre la mesa. 15 fotos a color, 15 puñaladas a mi corazón, 15 pruebas de que mi matrimonio era una farsa. Cuando llegó y vio las fotos, se puso blanco como la pared. «Bea, por favor, déjame explicarte». «¿Pero qué explicación podía haber para esas imágenes? ¿Cuánto tiempo?», le pregunté. 6 meses, susurró. 6 meses follándose a Valeria. 6 meses comprándole joyas. 6 meses riéndose de mí a mis espaldas. ¿Por qué?, fue mi siguiente pregunta. Rodrigo se sentó pesadamente en el sofá. «No lo sé, Bea, simplemente pasó. Tú trabajas mucho». Ella estaba allí cuando me sentía solo. «¿Me estás culpando a mí?». Mi voz era peligrosamente baja. «¿Me estás diciendo que es culpa mía que te hayas tirado a la vecina en nuestra cama?». «No, no es eso. Es que ella me hacía sentir especial. Me escuchaba. Me valoraba».
Cada palabra era como ácido en mis oídos. ¿Yo no lo escuchaba? ¿Yo no lo valoraba? Vete, le dije simplemente. Recoge tus cosas y vete. No quiero verte esta noche. Rodrigo intentó protestar, pero algo en mi mirada le hizo entender que no era negociable. Esa noche llamé a mi abogada. Sí, a las 11 de la noche. Era mi amiga de la universidad y sabía que me atendería. Carmen, necesito un divorcio. Y lo necesito rápido. Al día siguiente, Mercedes me ayudó a cambiar las cerraduras. Si Rodrigo quería sus cosas, tendría que pedírmelas. Mi casa, mis reglas, mi dignidad recuperada. Pero había algo más que necesitaba hacer. Pablo, el marido de Valeria. Él tenía derecho a saber que su esposa perfecta se acostaba con mi marido. Merecía conocer la verdad. Me vestí con calma, recogí las 15 fotos y las puse en una carpeta. Crucé la calle con las piernas temblando, pero con la decisión firme de que Pablo tenía que saberlo todo. Tardó unos segundos en abrir la puerta. Estaba en vaqueros y camiseta, descalzo. Me sonrió con amabilidad, sin imaginar nada. «Beatriz, qué sorpresa. ¿Está todo bien?» «No, Pablo, no está bien». Le entregué la carpeta sin decir nada más. La abrió, miró la primera foto y su cara se desfiguró. Pasó 1, 2, 3 fotos y de repente levantó la vista. «¿Desde cuándo lo sabes?» Su voz era ronca, contenida. «Desde anoche». Él cerró los ojos y respiró profundamente, como si intentara controlar una rabia que amenazaba con explotar. «Siempre lo sospeché», murmuró. «Siempre pensé que Valeria era demasiado perfecta para ser real». Me miró a los ojos. «Gracias por decírmelo, Beatriz. No todos tendrían el valor». Pasamos horas hablando en su salón, compartiendo pruebas, detalles, sospechas. Cada palabra era un puñal, pero también era un bálsamo. No estaba sola en esta traición. Pablo me contó que hacía meses que Valeria llegaba tarde con excusas ridículas, que había notado mensajes borrados en su móvil, que el perfume de hombre en su ropa no era el suyo. Y yo pensando que era mi culpa, dijo con amargura, que había dejado de ser interesante para ella. Lo miré fijamente. «No es nuestra culpa, Pablo. Son ellos. Ellos eligieron traicionar». Esa noche no dormí. Me quedé en vela mirando el techo, pensando en los 10 años de matrimonio que se habían esfumado como humo, pensando en todas las veces que Rodrigo me dijo «te amo» mientras mentía. A la mañana siguiente mi decisión estaba tomada. No iba a llorar más, no iba a suplicar más, iba a luchar. Y si alguien tenía que pagar por todo esto, serían ellos dos. Lo primero fue recopilar más pruebas. Contraté a un detective privado, sí, como en las películas, y en apenas una semana tenía un dossier completo con fotos, vídeos y horarios. Rodrigo y Valeria no se cuidaban demasiado. Se besaban en la calle, se encontraban en hoteles baratos, se enviaban regalos. El detective incluso consiguió grabarlos entrando juntos en un motel. Cuando recibí ese informe sentí una mezcla de dolor y satisfacción. Dolor por la confirmación de lo que ya sabía. Satisfacción porque ahora tenía todo lo que necesitaba para hundirlos. Se lo mostré a mi abogada. Carmen lo revisó con ojos fríos y profesionales. Con esto, el divorcio será pan comido. Rodrigo no tendrá ninguna posibilidad de quedarse con nada. Por primera vez en semanas sonreí. Una sonrisa amarga, sí, pero sonrisa al fin y al cabo. Rodrigo empezó a notarlo. Su ropa ya no estaba en el armario, sus llaves no abrían la puerta y mis respuestas eran cada vez más frías. Una noche vino suplicando, arrodillado en la puerta, diciendo que me amaba y que todo había sido un error. «No fue un error, Rodrigo», le respondí sin abrir del todo la puerta. «Un error es besar a alguien borracho una vez. Lo tuyo fue una relación, lo tuyo fue una decisión». Se levantó con los ojos rojos, furioso por no poder manipularme como antes. «Te vas a arrepentir, Bea. Nadie te va a querer como yo». Lo vi marcharse por la ventana y en ese momento supe que ya no quedaba nada entre nosotros. Días después, la noticia se esparció por el barrio.
Nadie podía creerlo, la pareja perfecta, los vecinos ejemplares, destruidos por una aventura. Algunos me miraban con lástima, otros con curiosidad morbosa. Pero yo solo caminaba con la cabeza en alto. Valeria intentó acercarse a mí una vez, en el supermercado. Beatriz, por favor, déjame explicarte. Le bastó una sola mirada mía para entender que nunca más tendría mi palabra ni mi respeto. El divorcio fue rápido. Rodrigo aceptó todas las condiciones, presionado por las pruebas. Perdió la casa, perdió el coche, perdió la custodia de lo que más quería, su reputación impecable. Valeria, en cambio, lo perdió todo de golpe. Pablo no dudó en presentarle los papeles del divorcio con las mismas fotos que yo le había entregado. El día que ella se fue de la casa, la vi sacar maletas con los ojos hinchados de llorar. No sentí pena, sentí justicia. Pasaron los meses. Rodrigo intentó rehacer su vida, pero nadie confiaba en él. Su jefe lo despidió, sus amigos lo evitaron y su familia le dio la espalda. Valeria regresó a Madrid con la cola entre las piernas. Pablo y yo seguimos en contacto. Compartíamos café, largas charlas y silencios que no necesitaban explicación. No era amor, no todavía, pero era compañía sincera en medio de tanto dolor. Un día, mientras caminábamos por el parque, Pablo me dijo: «Tal vez la vida nos quitó lo que no merecíamos para darnos la oportunidad de algo mejor». Y por primera vez en mucho tiempo sentí esperanza. 6 meses después, Rodrigo era apenas un recuerdo. Valeria, un fantasma del pasado. Yo había conseguido un ascenso en la empresa, nuevas amigas y una vida más tranquila. Pablo conoció a una mujer honesta y reconstruyó su hogar. A veces pienso en todo lo que pasó y me pregunto si podría haberlo evitado. La respuesta es no, porque la traición no depende de quien confía, depende de quien decide fallar. Aprendí que la mejor venganza no es destruir a los demás, sino levantarse más fuerte. Ellos se hundieron en sus propias decisiones y yo aprendí a volar con las mías. Y si me preguntas hoy, ¿me arrepiento? Te diré que no. Ni un solo segundo, porque de todo este dolor nació una mujer más firme, más valiente y más libre. Dale like si alguna vez sentiste que la vida te arrebataba todo, solo para devolverte algo mucho mejor. Si me preguntas si me arrepiento de haber entregado esas maletas, de haber expuesto su traición delante de todo el barrio, te diré que no, ni por un segundo. 6 meses después, la vida se encargó de darle a cada uno lo que merecía. Rodrigo perdió su trabajo cuando su jefe se enteró del escándalo. Al parecer, tener una reputación de mentiroso no es bueno para los negocios. Valeria tuvo que volver a Madrid completamente arruinada. Pablo se quedó con todo en el divorcio porque tenía las pruebas de la infidelidad. Ahora vive en casa de su madre a los 35 años y trabaja como camarera en una cafetería del barrio. Pablo y yo nos hicimos grandes amigos. Él rehizo su vida con una mujer honesta que conoció en el trabajo. A mí me ascendieron en la empresa cuando mi jefe vio lo fuerte que era para manejar crisis personales. Aprendí que la mejor venganza no es lastimar a otros, sino construir una vida tan buena que ya no necesites vengarte. Dale like si crees que a veces la vida se encarga de hacer justicia sola.